Hola con todos, continuando con el curso de semiología médica. En esta sesión abordaremos fatiga, aumento y pérdida de peso. Vamos a iniciar hablando de la fatiga. La fatiga es un síntoma, es una sensación que todos en algún momento hemos experimentado o vamos a experimentar. ¿Cómo se define? Como aquella experiencia subjetiva del ser humano de cansancio físico, mental, pereza y agotamiento. Muy bien. Pero de una forma más práctica, de una forma más clínica, la vamos a definir como aquella dificultad para iniciar o mantener actividades físicas o mentales de manera voluntaria. El paciente se va a quejar que le falta energía para terminar o iniciar tareas, que se siente exhausto, se siente cansado. Y es importante acá precisar que fatiga no es igual a debilidad muscular, ni tampoco es igual a somnolencia. ¿Una debilidad muscular puede generar fatiga? Sí, pero no fatiga es sinónimo de debilidad muscular. La fatiga es más frecuente en las mujeres. Cuando hablamos de fatiga aguda nos estamos refiriendo a que este síntoma perdura por menos de un mes. Cuando hablamos de fatiga crónica, esta persiste por más de 6 meses. Cuando hablamos de fatiga idiopática, no estamos hallando, no podemos detectar cuál es la causa que la origina, ¿ya? Que puede ser psiquiátrica u orgánica. Y cuando hablamos de fatiga persistente, también denominada fatiga subaguda, es cuando hay una duración de esta de más de un mes, pero menos de 6 meses. Existe un síndrome de fatiga crónico conocido como encefalomielitis miálgica que se caracteriza por 4 síntomas. 3 de ellos deben de estar de forma constante, como una fatiga por más de 6 meses que genera la incapacidad en nuestros pacientes para realizar actividades ocupacionales, recreativas, educativas o incluso personales, malestar post-esfuerzo, ya sea físico o mental, y sueño reparador. Estos 3 síntomas tienen que estar sí o sí, y al menos uno de los 2 siguientes síntomas: deterioro cognitivo e intolerancia al cambio postural. Estos criterios de definición para un síndrome de fatiga crónica son los criterios 2015. Hay otros criterios de 1990, también los invito a que revisen, han cambiado y esto es lo que deben de saber actualmente. Para poder abordar a la fatiga, tenemos que realizar una anamnesis minuciosa, ¿no? Donde podamos detallar antecedentes personales y todos los apartados que se incluyan dentro de, desde ocupación, hábitos nocivos, la alimentación, porque tenemos que hallar si la fatiga es de causa orgánica o es de causa psiquiátrica. ¿Ya? Esos son los 2 pilares importantes para distinguir por qué se produce la fatiga. ¿Ya? Y en caso no podemos hallar cuál es, a cuál de los 2 grupos pertenece, pues ya estaríamos hablando de una fatiga idiopática, que no es muy usual, ya porque siempre tiene una base etiológica que la justifique. Debemos, en la historia clínica, consignar al menos estas características que son básicas para abordar la fatiga. Tenemos que detallar el inicio de esta, el curso, la duración, qué factores la alivian, factores que agravan, el impacto en la vida diaria de nuestro paciente y qué adaptaciones ha tenido que hacer para poder sobrellevarla. Dentro del inicio, tenemos que mencionar que lo frecuente, lo más usual, es que sea de inicio insidioso. El curso puede ser progresivo, pero también puede ser estacionario. El paciente lo puede percibir como que cada vez aumenta más esa sensación de cansancio físico, mental, de agotamiento, como también lo puede manifestar como tal cual inició, es de la misma intensidad, no ha aumentado ni tampoco ha disminuido. Su duración en el tiempo es importante determinarla porque esta nos puede decir si es si estamos ante una fatiga aguda, una fatiga crónica o una fatiga persistente. Recuerda que las fatigas agudas son de etiología generalmente infecciosa. ¿Qué factores la alivian? Por ejemplo, el dormir, cuando estamos ante una etiología como la apnea del sueño. ¿Qué factores la agravan? Como el ejercicio físico, puede ser a consecuencia de que nuestro paciente cursa con debilidad muscular, por lo tanto no tolera la actividad física. ¿Qué impacto en la vida diaria de nuestro paciente se ha generado a consecuencia de la fatiga? Pues podemos decir que
hay incapacidad para relacionarse como también para ir y trabajar. Por lo tanto, ¿qué adaptaciones tiene que generar nuestro paciente? Generar un trabajo remoto en el cual le permita en casa tomar entretiempos para poder descansar o dejar de realizar el trabajo que corresponde. De esa forma puede sentirse más tranquilo nuestro paciente. Muy bien, entonces dentro de las etiologías nosotros debemos de identificar, ¿son de causas psiquiátricas, psicológicas o son de causas orgánicas, causas médicas? Entonces tenemos una alta gama de posibilidades. Vamos a mencionar algunas de ellas, sobre todo las más frecuentes. A nivel cardiopulmonar podemos comenzar mencionando la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya has tenido toda una sesión donde se ha hablado la semiología de esta etiología. Hay que recordar algunos puntos nada más como la ingurgitación yugular en estos pacientes. También podemos comentar la ortopnia, la disnea de esfuerzo. Si auscultamos podemos identificar estertores inspiratorios. Hay también a la auscultación podemos hallar un tercer ruido, o un tercer ruido galope, por ejemplo. En un EPOC, pues el paciente cursa con tos crónica, productiva. A la auscultación podemos hallar sibilancias, estertores, hay pérdida de peso también, e incluso acá podemos identificar factores de riesgo como el consumo de tabaco bajo la forma de cigarrillo. Apnea del sueño, pues en pacientes obesos sobre todo, ¿no? Y que una manifestación cardinal son los ronquidos y que estos van a aparecer sobre todo independiente de la posición que adopte nuestro paciente. Por lo tanto, hay una interrupción del sueño y durante el día nuestro paciente presenta una somnolencia excesiva. Causas endocrinológicas, podemos mencionar el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, porque en ambos casos hay toda una disregulación metabólica, la diabetes mellitus también. El hipotiroidismo, no te olvides que hay intolerancia al frío, hay piel seca y también la fase mixedematosa. En el hipertiroidismo, lo contrario, hay intolerancia al calor, hay sudoración profusa, hay pérdida de peso, hay aumento del apetito, hay diarrea y en el hipotiroidismo, algo que nos habíamos olvidado también importante es hay estreñimiento. En la diabetes mellitus, que habíamos comentado previamente, pues no te olvides de las 4P, polidixia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, que suelen ser manifestaciones puntuales sugestivas de diabetes mellitus. Dentro de lo hematológico, pues clásico es la anemia. Aquellos pacientes con anemia, pues presentan fatiga, que es el tema de hoy, pero además de eso está asociado con el mareo, la debilidad generalizada, palpitaciones, hay palidez, pero mucocutánea, y la taquicardia, ¿no? A nivel infeccioso también podemos mencionar una alta lista de etiologías, pero dentro de ellas las más frecuentes, pues hepatitis viral, no te olvides, ictericia, muy sugestivo. En la tuberculosis, pues también hay manifestaciones importantes como la sudoración nocturna, la hemoptisis, la tos crónica, la fiebre, la pérdida de peso. Y el VIH también es otra etiología infecciosa. Son las únicas. A nivel reumatológico, pues una manifestación en la cabeza es la fibromialgia, caracterizada por el dolor difuso crónico y sobre todo los múltiples puntos sensibles a la palpación. Psicológicos, pues aquí sí hay que hacer unas cuantas preguntas, a veces incómodas para nuestros pacientes, pero debemos determinar si este cursa con un estado de depresión, si hay trastorno de ansiedad o estamos ante un trastorno de somatización. Trastornos depresivos, pues indispensable averiguar si hay algún evento doloroso para nuestro paciente, como la pérdida de un familiar. Importante determinar si nuestro paciente presenta ese pensamiento de suicidarse, si hay disminución del apetito, si tiene sentimientos de culpa, si tiene anedonia, no tiene placer por ni actividades físicas o recreativas, o tampoco tiene interés por las prácticas sexuales, o el paciente se siente pues indefenso, inútil. Dentro de esta etiología, la depresión es muy frecuente en adultos mayores, ¿ya?
trastornos de ansiedad, cuando nuestro paciente pues, se distrae muy fácilmente, se va a encontrar agitado, va a referir palpitaciones. Dentro de los trastornos de somatización, pues mencionar que no hay una explicación a todo lo que el paciente manifiesta. Él va a darte múltiples quejas físicas como cansancio o que le imposibilitan a realizar muchas actividades, pero a la exploración física no vamos a encontrar nada anormal. También podemos referir el consumo de ciertos medicamentos. Hay que averiguar qué medicamentos, qué tiempo ya viene tomando, cuál es la dosis, cuál es la forma de presentación que viene tomándolo. Dentro de ellos tenemos las benzodiazepinas, los antidepresivos como la amitriptilina, y aquí podemos agregar también a los antihistamínicos de primera generación, que como efecto secundario, pues tiene a predisponer la somnolencia. Drogas, hablamos de abuso de drogas como el alcohol, la marihuana y la cocaína, y que generan un síndrome de dependencia, y el paciente presenta fatiga al no poder consumirlos, ¿no? A consecuencia de este síndrome de abstinencia, y que cuando los consume pues va a sentirse mejor, va a sentirse con más energía. Muy bien, chicos, ya no se olviden realizar una anamnesis minuciosa para poder abordar la fatiga debido a que tiene una alta gama de etiologías. Ahora sí, pasamos a hablar de aumento de peso. Aumento de peso puede significar tres cosas. Puede significar un aumento de la masa muscular, tales en el caso de los fisicoculturistas. Puede significar un aumento de forma excesiva de grasa corporal, o puede también indicar una acumulación por retención de líquidos. Nosotros vamos a centrarnos en el aumento excesivo de grasa corporal, que puede deberse a un trastorno primario o un trastorno secundario. Si hablamos de un trastorno primario, estamos hablando específicamente de obesidad, y para poder definirla tenemos que recurrir a medidas antropométricas, de chicos, antropométricas, como el IMC, como el perímetro abdominal o como el índice cintura-cadera. No son los únicos, pero son los mínimos que debemos de realizar ante la consulta. Entonces, de forma general o regla básica es ante paciente que llega, que refiere aumento de peso, debemos de realizar las medidas antropométricas. ¿Ya? No solamente cuando hay aumento de peso, sino también cuando hay disminución de este. Muy bien, ¿cómo definimos a la obesidad? Como aquel que presenta un IMC mayor o igual a 30. Y hay grados de obesidad, como se te había explicado en una sesión anterior, en realidad una de las primeras sesiones del curso, grado 1, grado 2 y grado 3, cuando ya estábamos hablando de una obesidad mórbida. Dentro del perímetro abdominal, pues en un varón se considera ya mayor de 102 y en una mujer 88 centímetros. Y un índice cintura-cadera, estamos hablando de aquella división entre el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera, siendo en el varón considerando un mayor riesgo de obesidad en 0,94 y en una mujer mayor a 0,85. Muy bien. En la historia clínica nosotros debemos de distinguir si este aumento de peso es a consecuencia de acumulación de líquidos, ¿ya? Como sugestivo de un edema, de una ascitis, o puede ser indicativo de una enfermedad hepática crónica como una cirrosis hepática, ¿ya? Pero también es importante distinguir si esta acumulación de grasa, es decir, ya en la obesidad, se debe a algunos factores primarios o secundarios, y debemos de abordar de tal forma integrar a nuestro paciente para evitar las complicaciones que ya conocemos de la obesidad. Ya no solamente es decir el paciente está obeso, sino que hay que distinguir dichas complicaciones o los factores de riesgo que puedan contribuir a que nuestro paciente esté aumentando de forma excesiva esa acumulación de grasa. Obesidad, recuerda que significa desequilibrio. ¿Desequilibrio entre qué? Entre la ingesta de alimentos y el gasto de energía. Hablamos de una mayor ingesta de alimentos y una menor cantidad de gasto de energía. ¿Ya? Entonces, como habíamos comentado, existen distintos factores porque la obesidad es multifactorial que van a contribuir al aumento del peso. Nuestro trabajo es detectar cuáles son estos factores y modificarlos de tal forma que nuestro paciente pueda adoptar un peso ideal a su talla para así
prevenir las futuras complicaciones como un síndrome metabólico, la hipertensión, etcétera, etcétera. Dentro de los factores de riesgo, pues existe un sinnúmero. Acá hemos comentado algunos de ellos que consideramos básicos y fáciles de detectar en la anamnesis. Por ejemplo, la dieta. En la dieta nosotros debemos especificar si, primero, si nuestro paciente presenta una dieta balanceada, ¿no? Que nos describa cómo consume habitualmente sus alimentos, qué cantidades, qué proporciones, que nos describan su plato de desayuno, de almuerzo o cena, que nos comente si ha aumentado la frecuencia del consumo de los alimentos, si consume más de 5 veces, come más de 5 veces en el día, o si ha aumentado el consumo de alimentos durante la noche, que si consume comida chatarra, por ejemplo, también es importante. Privación del sueño, bueno, cuando no dormimos en las horas mínimas requeridas, generamos una alteración de dos hormonas. ¿Cuáles son? La lectina y la grelina. La lectina disminuye y aumenta la grelina, por lo tanto, predispone al aumento del apetito, al aumento del hambre, y esto genera pues que se haya un mayor consumo de alimentos durante la noche. Dejar de fumar también es importante. Dentro de hábitos nocivos tenemos que determinar hace qué tiempo dejó de fumar nuestros pacientes, porque muchos trabajos han corroborado que dejar de fumar efectivamente genera ganancia de peso. En 2 semanas aproximadamente nuestro paciente, después de haber dejado de fumar, puede aumentar de 1 a 2 kilogramos. En 4 meses puede aumentar de 2 a 3 y en 10 años puede incluso observarse un aumento de 10 kilogramos. ¿Ya? Y esto se atribuye sobre todo porque la nicotina tenía un efecto de supresión del apetito. Dentro de los factores psicológicos podemos comentar la depresión, pero la depresión no solamente contribuye al aumento de peso, también puede contribuir a la pérdida de este, ¿ya? Porque puede generar disminución del apetito, pero en el aumento de peso estamos especificando aquella depresión que aumenta el apetito, que hace que nuestro paciente pues ingiera más calorías de las necesarias, ¿no? Consumo de helado, consumo de chocolates. El sedentarismo, pues estamos hablando que aquellos pacientes que no realizan ninguna práctica o actividad física para poder aumentar ese gasto de calorías que está ingiriendo a través de la dieta de forma excesiva. Dentro de las causas secundarias tenemos que mencionar 2 grandes grupos, dentro de ellas frecuentemente fármacos y después las endocrinológicas. Dentro de los fármacos tenemos antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos y antidiabéticos. Ejemplos de antipsicóticos, pues el litio, uno de los más frecuentes, la olanzapina, ¿no? La clozapina. Antidepresivos, la mitriptilina, la imipramina. Antiepilépticos, pues tenemos el ácido valproico, la carbamazepina, la gabapentina. Y antidiabéticos tenemos las insulinas y las sulfonilurias, no te olvides. Dentro de las causas endocrinológicas tenemos los síndromes de Cushing. ¿Cómo identificamos un síndrome de Cushing? Solo algunos datos puntuales, porque también hay una sesión donde se habla de síndrome de Cushing. No te olvides la cara en luna llena, esa fascia en cara en luna llena, hay un aumento de peso, sobre todo de forma centrípeta, y la jiba en el dorso del cuello. Y algo también distintivo es las estrías violáceas que podemos identificarlas. Hay hirsutismo, etc. El hipotiroidismo porque hay un enlentecimiento del metabolismo y también hay acumulación o depósito de mucopolisacáridos. ¿Ya? Ovario poliquístico, pues en aquellas mujeres que llegan a consulta también porque tienen problemas de infertilidad, no pueden quedar embarazadas. Recuerda que tienen alteraciones de su menstruación, cursan con periodos menstruales irregulares, también puede observarse un aumento del vello facial y el acné. También podemos mencionar la deficiencia de hormona del crecimiento que participa también en el metabolismo. Ahora sí, para terminar, hablamos de pérdida de peso. La pérdida de peso puede ocurrir por disminución del aporte calórico, hay un aumento del gasto de calorías o hay un aumento de pérdida de calorías. Tenemos que hacer IMC a nuestros pacientes para poder determinar
si solo cursan con baja de peso o ya están en un estado de desnutrición. ¿Ya? Entonces, IMC menos de 18,5 ya es un poquito alarmante, hay que prestar atención, no hay que desestimarlo. ¿Qué debemos de determinar? Pues hay múltiples preguntas que debemos hacer cuando nuestro paciente llega a consulta por pérdida de peso. Una de ellas es, ¿desde cuándo ha notado que ha perdido peso? ¿No? O podemos preguntar, ¿desde cuándo ha perdido peso? También es otra forma de realizar la pregunta. La siguiente pregunta que debe realizarse es, ¿cuánto peso ha perdido? Debe especificarnos, si no nos puede estimar un valor exacto, que nos dé un valor aproximado. ¿Ya? Y luego podemos recurrir a preguntarle en el tiempo, ¿cuánto peso ha perdido? Y esto lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿cuánto pesaba hace un mes? ¿Cuánto pesaba hace 3 meses? ¿Cuánto pesaba hace 6 meses? ¿O cuánto pesaba hace un año? Para poder determinar qué porcentaje o qué cantidad de peso ha ido perdiendo en el tiempo. Y además debemos de preguntar si el apetito de nuestro paciente ha disminuido y hace qué tiempo ya está disminuido dicho apetito. No es lo mismo que haya disminuido ayer, que haya disminuido hace un mes, que haya disminuido hace 3 meses, o que haya disminuido en algunos casos hace una semana. ¿Ya? También es importante aquí abordar cuál es el tipo de dieta que ingiere nuestro paciente, ¿no? Preguntarle de forma bien puntual qué alimentos ha consumido el día de ayer, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? ¿Qué cantidad? Que te describa de igual forma, como en el aumento de peso, que te describa su plato de desayuno, su plato de almuerzo y su plato de cena para determinar si nuestro paciente pues tiene algún déficit en la adquisición de alimentos o simplemente se trata de un trastorno de alimentación. Debemos identificar si esa pérdida de peso es de forma voluntaria o de forma involuntaria. De forma involuntaria es lo que más nos va a llamar la atención. De forma voluntaria podemos estar ante un problema de dieta, ¿no? Puede el paciente que esté refiriendo una dieta saludable, porque estamos hablando de pérdida de peso. El paciente puede haber estado presentando una condición de obesidad y si haya sometido una dieta saludable, efectivamente va a perder peso. Pero puede ser también, o puede deberse sobre todo a condiciones económicas, donde el paciente no tiene los recursos económicos para adquirir los alimentos o llevar a la mesa una dieta variada y nutritiva para satisfacer las necesidades de su organismo. Por lo tanto, hay una carencia y sería indispensable preguntar o averiguar un poquito más sobre su ocupación, su cantidad de salario y si éste puede satisfacer las necesidades básicas de una alimentación saludable. Muy bien, puede deberse a un aumento de actividad física. Un paciente refiere que haya aumentado las prácticas deportivas. Es importante indagar cuántas horas al día y si está consumiendo algún suplemento. También es importante para ver si hay alguna relación entre esta pérdida de peso, porque es importante indagar en la actividad física si la pérdida de peso ha sido de forma abrupta o ha sido de forma paulatina. Puede deberse de forma voluntaria también a trastornos psiquiátricos, por ejemplo, en una anorexia nerviosa o un paciente con bulimia. Recuerda que en ambos casos hay una alteración de la satisfacción de la imagen corporal que se tiene. Y estos trastornos son frecuentes en mujeres jóvenes, adolescentes. La anorexia nerviosa es frecuente sobre todo en 2 picos. En la adolescencia, entre 13 a 14 años, y también el segundo pico va desde los 17 a 18 años. Esto no significa que pueda presentarse en adultos mayores, también puede presentarse en adultos mayores por una distorsión de la imagen, pero lo más frecuente es en estos 2 grupos etarios o estos 2 picos. Entonces aquí, en la anorexia nerviosa, las mujeres pues tienen una obsesión por la delgadez. Se preocupan incluso por la ingesta de calorías. Cada vez que van a un supermercado a comprar alimentos, están pendientes de cuántas calorías ofrece cada uno de los productos en las etiquetas. Además, y esto lo hacen sobre todo porque hay un temor al aumento del peso, ¿no?
acá hay una imagen totalmente distorsionada porque cuando se ven en un espejo, estas pacientes pues ven algo que no es real. Por ejemplo, el observarse obesas o con un aumento de peso que no corresponde a la imagen real. Entonces, aquí el temor de peso obliga a que las pacientes puedan adoptar medidas extremas, como incluso recurrir al uso de ciertos medicamentos diuréticos para poder aumentar su pérdida de peso. Estas pacientes van a cursar con dispepsia, también cursan con amenorrea, debilidad, hay pérdida del cabello, etcétera, etcétera. En la bulimia, importante mencionar que estas pacientes inducen el vómito, ¿ya? Y sobre todo lo hacen cuando realizan los atracones. ¿Qué significa un atracón? Pues que van a comer de forma exagerada lo más que puedan y luego va a haber un sentimiento de culpa y van a ir de forma rápida al baño después de realizar estos atracones para autoinducirse el vómito. ¿Ya? Entonces, una de las características resaltantes. Te invito a que averigües un poquito más sobre estos trastornos psiquiátricos. Ahora, en una pérdida de peso involuntaria, tiene una definición ya. Hablamos de una pérdida mayor o igual del 5% del peso habitual. Eso es una pérdida de peso involuntaria. En kilogramos podemos mencionar entre 4,5 kilogramos a 5 kilogramos hasta 10 kilogramos, pero en 6 a 12 meses. ¿Ya? Entonces vamos a repetir para tenerlo más claro. Hablamos de pérdida de peso involuntaria cuando hay mayor o igual del 5% de pérdida de peso habitual, pero en un tiempo de 6 a 12 meses. Durante este tiempo, ese porcentaje representa una pérdida de 4,5 kilogramos a 10 kilogramos, ¿ya? Y puede ser con apetito incrementado o apetito disminuido, ¿ya? Entonces, paciente que llega con pérdida de peso involuntaria, indispensable preguntarle, ¿cómo está su apetito? Si está incrementado, vamos a pensar en estas etiologías. Puede deberse a una hiperactividad metabólica, como en el caso del hipertiroidismo, a consecuencia de una diabetes mellitus, o en la diabetes mellitus puede verse también a consecuencia del fármaco que se está utilizando para tratarla, como la metformina. Puede verse también a una hiperactividad pues, de las catecolaminas, ¿no? En el feocromocitoma, que es una etiología a consecuencia de un tumor de la médula suprarrenal. Chicos, y podemos aquí también mencionar pues, problemas de mala absorción intestinal, ¿no? Disminución del apetito, pues existen muchas etiologías. A la cabeza están las neoplasias, sobre todo en adultos. ¿Ya? Es la etiología más común que cursa con pérdida de peso involuntaria y apetito disminuido. Tanto las neoplasias como las infecciones van a caracterizarse por un hipercatabolismo, pero las diferenciamos porque básicamente las infecciones siempre, aunque no es el caso en todas, pero van a cursar con fiebre, es algo que nos permite distinguir, ¿ya? ¿No? Pero eso no siempre es así, pero lo general es la fiebre, no te olvides. La insuficiencia suprarrenal también, en la insuficiencia cardiovascular, estamos acá haciéndonos referencia sobre todo a la insuficiencia cardíaca congestiva, donde hay un aumento del metabolismo, porque hay un aumento del trabajo de los músculos respiratorios, también hay un aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Sobre todo cuando una de las etiologías es la hipertrofia ventricular. También hay en esta etiología pues congestión hepática que predispone a la anorexia, náuseas, vómitos y como a consecuencia también de ella hay ectasis venosa, pues hay una alteración en la absorción intestinal. La EPOC, la pancreatitis crónica, la insuficiencia renal crónica, también son etiologías que generan una disminución del apetito, pero sobre todo en la insuficiencia renal crónica hay pérdidas de proteínas a través de la orina por una alteración de la barrera de filtración. La depresión, como hemos comentado, pues es un trastorno que puede cursar tanto con aumento, pero también con disminución del apetito. La depresión en los adultos mayores, ¿ya? No te olvides. Y aquí podemos incluso agregar la hipercalciuria severa. Hay chicos que también cursa con pérdida de peso porque predispone de igual forma a la anorexia, náuseas, vómitos y también la poliuria.
Si la pérdida de peso es de forma aguda, nosotros tenemos que pensar en un problema de deshidratación. Hay pérdida de líquidos. Recuerda que en este problema agudo se está reduciendo los volúmenes de líquido extracelular. Entonces, ¿qué etiologías pueden generar ese tipo de evento? Pues una diarrea intensa, ya sea por una infección bacteriana como vibrio cólera, vómitos pues coercivos, sudoración profusa, una poliuria osmótica de una diabetes insípida o simplemente una diabetes mellitus, y también la ingesta de diuréticos, ¿no? Que es una de las medidas en las cuales requieren las mujeres con anorexia nerviosa. ¿Ya? Recuerda que aquí es importante reconocer si nuestro paciente ya está en un estado caquéxico, ya estamos hablando de un estado extremo donde el paciente cursa pues con debilidad y desnutrición. ¿Ya? Y debemos de valorar qué medidas podemos recomendarle a nuestro paciente pues para que salga de esta condición que le preocupa. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy.